pues clara ni nada que pueda indicar otra cosa. Entonces, eso es cuanto al cómo se va a estar llevando a cabo pues el semestre, ¿no? Si nunca llega a verde el semáforo, pues seguimos como hasta ahorita, ¿no? ¿No se tengan alguna duda o pregunta antes de pasar a la parte ya de la unidad de aprendizaje? Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, voy a compartir en pantalla la diapositiva misma que les voy a compartir junto con otros documentos que les voy a ir mencionando ahorita a lo largo de la presentación. Entonces, no es necesario que tomen nota, a menos de que ustedes quieran hacer alguna anotación extra, pero esta junto con otros archivos se los comparto terminando la sesión. Déjenme se los comparto. Me dicen por favor si ya se ve en pantalla las diapositivas. Sí, profe, sí se ven. Sí, profe, ya se ven. Muy bien, gracias. Bien, entonces pues vamos a empezar con la parte de instrumentación virtual. Primero que nada, pues bueno, contacto. En mi cubículo está en el edificio de Ligeros 1, en el centro de cómputo 3, que es el que está a espaldas del laboratorio de electrónica 2, ¿sale? Hasta el momento, pues ahí está mi cubículo. Si hicieran algún cambio o algo por el estilo, pues ya me tendrían que avisar a mí y obviamente yo les aviso a ustedes. Correo electrónico, pues ya el institucional, pues obviamente ya lo tienen y saben que en las plataformas con el dominio IPN, incluso hasta con poner el nombre salen los contactos, ¿no? Cualquier nombre que esté dentro de la comunidad politécnica, pues ahí va a salir. Los horarios, nada más si también me ayudan a checarlo, por favor. Yo lo tengo jueves y viernes. Los jueves, como el día de hoy, de 8:30 a 10, y los viernes de 1 a 2:30, nada más, por favor, que me puedan confirmar que así suceda, porque luego se han dado casos donde yo tengo un horario y ustedes otro. Sí, profe, es Sí, correcto. profe, sí está marcado así. Ok, gracias. Y pues aquí también, no sé por qué, pero una clase la pusieron en electrónica 2 y la otra clase la pusieron en electrónica 1, ¿sale? Esto, obviamente, mientras estemos a distancia no afecta en nada, a menos de que regresemos a presencial, pues hay que saber exactamente dónde dirigirnos, ¿verdad? Los jueves estaríamos en electrónica 2 y los viernes en electrónica 1. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el propósito de la unidad de aprendizaje? Dice, implementa la instrumentación virtual con base en el análisis y monitoreo de variables. Entonces, pues aquí ya de cajón, pues dice, implementa la instrumentación virtual. La primera unidad, ahorita que hagamos los contenidos, pues es eso? ¿Qué es la instrumentación virtual? ¿Verdad? Y una vez que sepamos qué es y cómo se trabaja, pues dice a emplear todo eso en el análisis y monitoreo de variables, que básicamente se traduce a hacer igual también hacer algunas automatizaciones, etcétera. Lo único que no abarca esta unidad de aprendizaje es hacer control retroalimentado. ¿Sí? Eso no viene en el temario de esta unidad de aprendizaje. La parte de control retroalimentado utilizando instrumentación virtual está en una optativa que se llama instrumentación virtual aplicada, que también solía darla yo y a partir de este semestre no la estoy dando yo, pues por motivos de carga más que otra cosa, no por otro motivo. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque de repente cuando quieren hacer algún proyecto o quieren usar el mismo proyecto para entregar en 2 o 3 materias, lo cual me parece muy bien porque eso hace que vayan haciendo de cierta manera integración de todos los conocimientos, que pues eso es en lo que se basa la mecatrónica, en integración. El problema es que a veces la quieren empatar con cosas que requieren control retroalimentado. Y como ese no es el objetivo de esta unidad de aprendizaje, pues entonces no
no sería válido para mi caso, ¿no? Entonces, no lo contiene y no lo vamos a abordar, aunque sí se puede, ¿sale? Ya si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, pues no hay ningún problema. Entonces es análisis, monitoreo y obviamente junto con esos datos se puede hacer muchas automatizaciones. No con eso, crean que es poco lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchísimas cosas que no requieran un sistema retroalimentado para esta unidad de aprendizaje. Ya como herramienta sí la pueden utilizar prácticamente para lo que sea, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué contiene en cuanto a temas esta unidad de aprendizaje? Bueno, está dividida en 5 unidades temáticas. La unidad 1 dice conceptos generales de un instrumento virtual, donde pues básicamente se hace una comparativa de qué es un instrumento virtual, qué tiene diferente con un instrumento tradicional, una instrumentación tradicional, ventajas, desventajas y por qué se usa, ¿no? Entonces, es muy poco lo que se va a ver. De hecho, el manual o el acta sintética de la unidad de aprendizaje, como le quieran llamar, marca que se le debe invertir 3 horas, pues es 1 hora y media para la teoría y 1 hora y media para evaluarla. Entonces, básicamente el día de mañana empezamos la unidad temática 1 y mañana mismo la terminamos. Así que de hoy en 8 ya sería la primera evaluación. ¿Por qué? Porque es eso, nada más una pequeña introducción y en realidad pues yo no vería tanto sentido que la pusieran como una unidad temática. Fácilmente lo hubieran, la 1 y la 2 sería una unidad y con eso evitamos tantas cosas, ¿no? Pero bueno, así está. No le vamos a invertir tiempo en teoría. Esto es programación básicamente. Entonces, yo no le veo sentido querer aprender a programar solamente con teoría, ¿verdad? Pues hay que programar para aprender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer las próximas sesiones, junto con otras cosas que les voy a indicar más adelante. Ya en la unidad temática 2, ahora sí, ya que sabemos a qué se refiere, ahora es cómo implementamos eso. Entonces, vamos a ver la manera de cómo hacer programación con instrumentos virtuales. Y aquí sí, esta unidad, la 2 y la 3 son de las unidades más largas que va a haber. Prácticamente estas 2 unidades abarcan, no sé, un 60% del curso. Y a lo mejor hasta me quedo corto. O sea, es mucho lo que hay que ver. Entonces, por eso también no vale la pena estar echando rollo mareador en la unidad temática 1 si después nos va a faltar tiempo para programar, ¿verdad? Entonces, ahí se ven todos los conceptos de programación virtual, de instrumentación virtual. Ojo, ya para esto yo no me voy a detener a explicarles qué es un arreglo, qué es un ciclo, qué es una bifurcación. O sea, cosas así por el estilo ya la deben de saber, ¿sale? O sea, no me vayan a decir, oiga, ¿por qué en el ciclo for le tengo que poner con cuántas iteraciones se debe de detener? No, pues eso ya lo debieron de saber, ¿no? Entonces, más bien aquí es como un reaprender lo que ya saben. Es decir, típicamente escribo for i igual a 1 to n o lo que sea la sintaxis, dependiendo del lenguaje que ocupen. Y se repiten todas las sentencias que estén ahí en ese ciclo, ¿verdad? Pues acá, ¿cómo le hacemos para implementar eso? Porque, como dice, la programación virtual se enfoca en un tipo de programación gráfica, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos pues, lenguaje máquina, programación basada en unos y ceros, así tal cual. Y luego salió del paso el ensamblador, que si a muchos se les hacía difícil el ensamblador, pues fue porque no utilizaron nunca el lenguaje máquina. Los que llegamos a utilizar alguna vez el lenguaje máquina, pues el lenguaje ensamblador era pues ya bien fácil, ¿no? Comparado con estar con ceros y unos, a estar con ensamblador, pues mejor con ensamblador. Después ya vienen los lenguajes estructurados o de alto nivel, el Visual, el C, y bueno, en estos días más recientes el Python, el Fortran sigue vigente. Después vienen los visuales, el Visual Basic, etcétera, y los que son orientados a objetos, Java, C#, muchos otros, ¿no? Que se pueden emplear. Y
a la par de esos también están los lenguajes gráficos, así se les llama. O sea, básicamente va a ser raro que necesitemos teclear alguna instrucción. Casi todo es con clic, 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 clic y datos. Entonces, no es una programación que tengamos que estar escribiendo, sino hay que estarle dando una solución gráfica a lo que pretendemos hacer. Entonces, más bien ahí en esta unidad 2 es donde viene, pues digamos que el desafío, el milestone que le llaman el desafío mental, de cambiar esa estructura que han llevado a lo largo de lo que han visto en programación típicamente y acostumbrarse a hacerlo como lo hace la instrumentación virtual. Yo pienso que más que nada eso es el gran desafío, cambiar ese chip. Y de repente sí cuesta, porque yo también mucho tiempo usaba solamente programación estructurada o visual. Y de repente ya cuando empecé a utilizar, pues hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando empecé a utilizar esto, decía, esto lo resolvería muy rápido en programación estructurada, pero acá ¿cómo le hago? Entonces, más que nada es eso, es adecuarse, e incluso en muchas ocasiones que sale hasta más rápido a los programas, ¿no? Pero ya una vez que tiene uno de esos conceptos básicos, entonces eso es lo que vamos a ver, como empezar a ver la parte de cómo se programa o se reprograma, digamos, en manera gráfica lo que ya sabemos de manera estructurada. En la unidad temática 3 dice instrumentos virtuales para el envío y recepción de datos. Pues básicamente el envío y recepción de datos se reconoce como una DAC, DAQ, no con C, ¿verdad? Q, que es de Data Acquisition. Un sistema de adquisición de datos precisamente es el que permite el envío y recepción de datos a través de un hardware hacia la computadora y de la computadora a través de ese sistema hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos que lo ideal es precisamente eso, usar un sistema de adquisición de datos para hacerlo. Y aquí vienen dos cosas, ¿no? Ahí en el temario de la asignatura. Una es que viene, digamos, enfocada una parte a que sí los usemos, pero otra parte como si los tuviéramos que crear nosotros, cosa que dista mucho del concepto de instrumentación virtual. En la parte de instrumentación virtual, pues en lo que se basa es que puedes hacer puedes aterrizar de una manera más rápida algún prototipo o alguna aplicación que quieras hacer. Y el hecho de que tú tengas que estar creando esas interfaces, pues cae en lo contrario de lo que pretende la instrumentación virtual. La verdad no sé por qué pusieron esos temas, pero lo que más utiliza es ya utilizar un hardware dedicado para sistemas de adquisición de datos. Ahora bien, eso sí, no es que esté tan mal. Hay ocasiones que dependiendo del tipo de sistema de adquisición de datos que tengas, del hardware, pues requiere por ejemplo, alguna comunicación especial o alguna adecuación especial, y entonces sí requieres tú de hacer a veces tus propias adecuaciones para estar interactuando con el software, ¿verdad? Con la computadora. Entonces, aunado a eso, pues en la escuela otra vez el mismo problema, pues no tenemos los suficientes elementos como para ver directamente un sistema de adquisición de datos. Entonces, hay muy poquitos y normalmente pues se les dejaba, bueno, yo priorizaba, no es que tuviera una preferencia, sino es una priorización de que mejor esos los usaran los de la optativa que llevan más adelante y que a lo mejor lo pueden utilizar hasta para el TT, ¿verdad? Son muy pocos, son como 4 tarjetas de adquisición de datos las que hay. Antes nada más había una y era la mía, o sea, no había ni una en la escuela, entonces mucho tiempo así no la fletamos, ¿no? Y después había 2, una mía y una del maestro Carlos Cuevas, y me hacía favor de prestármela. Allá después de muchos años insistir, nos compraron 2 y después otras 2, o sea, hay 4 y con la mía 5, pero como yo no doy la otra materia, entonces pues hay que se arreglen con 4, ¿verdad? Entonces, son muy pocas las opciones que hay. Y luego, el hecho de crear nosotros esa interfaz de comunicación hacia la computadora, les digo, no tiene nada de malo conocerla, porque a veces sí es necesario complementarla, pero complemento, no que sea el todo.
Entonces también me topaba con que al momento de querer hacer que implementaran comunicación, ya sea USB o RS232, o sea, serial del micro a la computadora, y aparte programar el micro para que esté haciendo todo lo que deba hacer para adquirir los datos, pues también me topaba con que en realidad en el temario de la materia que se llama, de hecho ni siquiera es microcontroladores, creo que se llama microprocesadores y microcontroladores, ¿no? No los llevan. Entonces caigo en el dilema de, bueno, ¿los enseño micros o los enseño a instrumentación virtual, verdad? ¿Cuál de los dos? O sea, no porque no lo sepan, porque no quieran, sino porque en el temario no viene. Entonces, esos temas de comunicación, pues básicamente vienen también en una optativa de micro, según recuerdo, si miento me dicen. Entonces, ese es el problema en esa unidad de aprendizaje. Una, está mal planteada, y dos, todavía no tienen lo necesario como para ya poder hacer esa implementación, según yo me acuerdo. Entonces, al ver eso desde hace muchos años, bueno, desde la primera vez que se dio esta unidad de aprendizaje en la UPIS, pues la decisión que tomé en aquel entonces y que pues sigue vigente a falta de recursos, tanto de software como de hardware, fue que utilizáramos el famosísimo y tan no querido por mí Arduino, ¿verdad? O sea, no lo quiero y lo uso siempre. Pues, bueno, nunca lo uso como Arduino. ¿Por qué? Porque el software que le da soporte a esta forma de programación, que es la instrumentación virtual, sí le da soporte a que puedas utilizar ese microcontrolador, bueno, o esa plataforma, como un pequeño sistema de adquisición de datos, ¿sale? Obviamente no va a tener las mismas prestaciones que los que se dedican a eso, que son hardware dedicado. Ya en su momento les amplió el panorama de qué prestaciones da uno, qué prestaciones da el otro. Sin embargo, tiene sus ventajas de una manera muy asequible económicamente hablando. Pues se pueden hacer muchas cosas mientras la dinámica del sistema que estemos tratando de controlar o de manipular o de monitorear no sea lo demasiado rápido como para que no lo alcance a detectar. Es más que suficiente y se pueden hacer muchas cosas de bajo presupuesto muy interesantes. Y la otra es que cuando veamos esa parte de cómo podemos enviar por medio de una comunicación inalámbrica datos y recibirla a través de la PC y trabajarla con este software, pues dejamos de usarlo como tarjeta de adquisición de datos y lo puedo usar como un Arduino, como una plataforma de programación de microcontroladores. Entonces programamos el sketch y luego adecuamos la electrónica para todo lo demás, ¿verdad? Entonces, digamos que podamos tener esa dualidad a bajo presupuesto con esa herramienta. Entonces, por eso la decisión que he tomado desde aquel entonces de hacerlo de esa manera, ¿sale? Por falta de más recursos en la escuela, tanto de software como de hardware. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver ahí. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues cómo tomar lecturas analógicas, digitales, cómo sacar hacia el exterior datos digitales, datos PWM, qué es lo básico y lo mínimo necesario para análisis y monitoreo. Ya para otras cosas, pues sí necesitamos más y más herramientas, ¿no? Pero bueno, para esto sí sirve o sí nos funciona perfectamente esta parte. ¿Sí? Entonces, esa es la unidad temática 3. Les digo, entre la 2 y la 3, fácil nos llevamos el 60% del tiempo del curso, pero así a lo mejor hasta me quedo corto, porque sí son muchas cosas las que hay que revisar. En la unidad temática 4 dice comunicaciones entre instrumentos tradicionales e instrumentos virtuales. Así como les digo yo en muchas unidades de aprendizaje, donde las herramientas que vemos pues no son la panacea, o sea, no son la solución a todo. Siempre hay que hacer un análisis de qué pretendemos hacer o de qué requerimientos tiene el proyecto que vamos a realizar y escoger la más adecuada, ¿sí? O sea, no por utilizar la herramienta más plus ultra o la de moda va a ser la mejor solución. No, siempre hay que hacer ese análisis. Por ejemplo, si hay algún proyecto o alguna parte de un proyecto que se resuelva con un switch, con un on-off,
Pues le pongo un switch, ¿para qué le pongo un micro? ¿Verdad? ¿Para qué le pongo un PLC? ¿Para qué le pongo un FPGA? Entonces, pasa lo mismo con esto. No todo lo tengo que hacer o instrumentar de manera virtual. A veces por las condiciones de, a lo mejor, humedad, clima, bueno, clima, refiérase a humedad, agua, polvo, etcétera, pues a lo mejor ni me conviene utilizar un instrumento virtual por las condiciones en las que va a estar la aplicación que pretendo hacer, ¿sí? Y es más fácil llegar y medir cosas con un instrumento tradicional, llámese un osciloscopio, un generador no, un osciloscopio. Bueno, sí, también es un instrumento. Un generador, un multímetro, un anemómetro, un no sé, medidor de presión de plomo en la sangre, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces a veces es más fácil hacerlo del método tradicional. Y entonces esta unidad es lo que contempla, o sea, no todo es miel sobre hojuelas en instrumentación virtual. Tiene sus pros, tiene sus contras. Qué mejor que sacarle el provecho a ambos mundos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer esto así? Bueno, típicamente en las empresas, ustedes saben que ahí lo que les importa pues, es el dinero. Imagínense una empresa que hace tarjetas que hacen cierta cosa, ¿no? Y al día, con, no sé, cada técnico que tienen haciéndole las pruebas de funcionamiento para decir que pasó el control de calidad, o sea, en una jornada de 8 horas hace 100 pruebas, por así decirlo. Estoy hablando con números hacia el azar. ¿Por qué? Porque tiene que conectar, desconectar, hacer mediciones, anotarlas, modificar ahí el osciloscopio, el generador, volver a hacer pruebas y checar que quede. Si hacen un instrumento virtual que se comunique con ese instrumento tradicional, entonces una computadora con el usuario toma el control de todo. Y ahora el trabajo del técnico se reduce a conectar y darle clic en correr a la prueba. Él internamente la computadora le manda todos los datos al instrumento para que haga todas las funciones y todas las pruebas, y el software simplemente te dice pasa o no pasa. Entonces lo hiciste con un instrumento tradicional para que automatice el proceso que hace el usuario con el instrumento tradicional. Entonces esa es por lo cual se ve esta unidad de aprendizaje, que se puede hacer eso para homologar o automatizar ciertas pruebas en las aplicaciones o en la industria que lo requiera, ¿no? Pero aquí, pues sí requerimos básicamente de laboratorio. O sea, es el ver esta unidad de aprendizaje, sí o sí, requerimos estar en un ambiente ya presencial. No lo podemos llevar a cabo de una manera a distancia. O sea, lo más que se puede hacer es que yo vaya al laboratorio, haga un video y se lo suba y pues ahí medio vean y medio crean que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pues el ver esta unidad como se debe, pues va a depender 100% de que estemos en presencial o no, lo cual no ha ocurrido en las últimas 2 generaciones. Entonces, yo espero que sí. ¿Por qué les digo que se requiere? Porque, no creo que cada uno de ustedes, me incluyo, tengamos un generador de señales o un osciloscopio en la casa. 2, si lo llegamos a tener, tiene que ser compatible con los drivers que maneja el software que vamos a ver de instrumentación virtual. Entonces, de ahí también se reduce la gama de posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que pues esto tenga que ser netamente presencial. Afortunadamente, y yo creo que de chiripa, los osciloscopios que tenemos en la escuela y algunos de los generadores de señales que tenemos, como los Rigol, por suerte, pues digo, es más coincidencia que planeación, porque no creo que hayan dicho, mira, esta se va a ocupar en la unidad temática 4 de instrumentación virtual. Más bien fue los que les cotizaron, los compraron, y afortunadamente sí tienen el driver necesario para comunicarse con el software y podemos hacer la práctica, ¿sí? Entonces, esta unidad 4 pues está totalmente pues, ¿cómo les diré? Sí, condicionada a verla. Por otra cosa,
normalmente pues tenemos que conectarlo a la computadora, el instrumento, luego como conectarnos vía internet para descargar el driver y el software para su uso. O sea, es un instrumento virtual pero que se descarga. Entonces, también necesitamos de internet, lo cual también luego condiciona en cierto momento el hacerlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, no pasa de que nos tardemos un ratito más en lo que alguno u otro lo descarga y listo. Y eso sería la unidad temática 4. La unidad temática 5 dice instrumentación virtual en sistemas mecatrónicos y vuelven a insistir aquí con el monitoreo y análisis. Lo que pretende la unidad temática 5 básicamente es ya estructurar un proyecto pues basado en el diseño de sistemas mecatrónicos, ¿sale? Y que pues es un acercamiento a el cómo deben de plantear los proyectos que sean mecatrónicos, precisamente. Entonces, si dejamos todo hasta que llegue el tiempo, o sea, si lo dejamos todo cronológico para ver la unidad 5 al final, pues esto lo vamos a andar viendo en las últimas semanas del semestre. Y entonces, ¿cómo le van a hacer para hacer un planteamiento de un sistema mecatrónico, o sea, un diseño mecatrónico que emplee la instrumentación virtual para resolver algo de monitoreo y análisis? Ya no nos va a dar tiempo, ¿sí? Entonces, pues básicamente les digo, aquí esto es un acercamiento a que hagan una integración. Yo siempre he dicho, y coincidimos algunos, no a nivel politécnico, a nivel México, lo que carecen la enseñanza en mecatrónica es precisamente la parte de la integración, porque por separado, de repente vemos algunos que queremos hacerlos electrónicos, otros los queremos hacer mecánicos, otros los queremos hacer programadores por separado, pero ya después al momento de integrar, pues ¿cómo le hago para juntar todo eso? Entonces aquí digamos que es como un esbozo de ir haciendo eso, hacer una integración, y espero que eso pues más o menos les dé el panorama y les ayude a cómo ir planteando todos los proyectos que tengan que hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Incluyendo su TT, porque después, generalmente, si llevan la trayectoria ideal, pues después de este semestre, pues ya van a llevar metodología de la investigación. Y no es otra cosa más que darle otra vez no una repasada, sino una vista un poquito más a detalle de lo que es un diseño por la metodología de diseño mecatrónico. Entonces, pues esta unidad 5 la vamos a ver prácticamente entre la 2 y la 3. Aquí la vamos a ver, la voy a meter aquí. ¿Por qué la voy a meter ahí? Bueno, si esto se trata de que hagan un proyecto basado en la instrumentación virtual con una aplicación en mecatrónica, les digo, pues si se los doy hasta acá ya no les va a dar tiempo. Entonces, por eso lo vamos a dar ahí, más o menos, ya empezando la unidad 3, voy a meter esta unidad 5 para que a partir de ahí se pueda hacer el planteamiento y el seguimiento del proyecto como un sistema mecatrónico, ¿sale? Entonces, esa unidad, digamos que es la parte teórica, pues la vamos a ver ahí, antes de tiempo, para que precisamente nos dé esa holgura y que lo puedan hacer. Y ya la parte ya de implementación del proyecto, pues la van a ir haciendo en el resto del semestre, ¿sí? Para que también no se les haga tan pesado al final. Y sirve de que si para ese entonces ya tenemos acceso al laboratorio, pues incluso ya vayan haciendo algunas pruebas allá con el material o con los instrumentos de laboratorio, ¿verdad? Para que sea más fácil. Entonces, pues ese es el panorama de la unidad de aprendizaje de instrumentación virtual. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. No, por el momento, profe. Bien, entonces, pues vamos a lo que sigue, que es la bibliografía. Aquí en la bibliografía, pues dicen que un libro nunca es una mala inversión. En mi caso, yo considero que un libro de instrumentación virtual sí, y tengo dos, o sea, caí 2 veces, ¿verdad?
Les voy a explicar por qué aquí no necesitamos más que la ayuda del software y la ayuda de la empresa que soporta al software. Si se fijan, aquí al principio hay 2 libros, ¿sí? Pero de ahí en más dice National Instrument Corporation LabVIEW Core 1, National Instrument Corporation LabVIEW Core 2, National Instrument Corporation LabVIEW Connectivity. Entonces, bueno, aquí podemos sacar varias cosas. La empresa que desarrolla el software que vamos a usar, se llama National Instruments. ¿Sale? Aquí está, National Instruments. Y el software que vamos a utilizar, bueno, National Instruments no solamente hace el software, hace el hardware y hace muchas cosas, herramientas. Y ellos fueron los que acuñaron o inventaron o propusieron el término de instrumentación virtual. Entonces es como si ellos fueran los dueños del balón, ¿verdad? No hay nadie que lo haga. Entonces es una especie de monopolio y de repente cuando empieza a hablar del software va a parecer que hasta yo lo vendo, ¿verdad? Entonces ni me pagan, ni me patrocinan, ni nada. Bueno, fuera, ¿no? Pero no hay otra manera de hablar de la instrumentación virtual si no es con LabVIEW. O sea, no hay otra manera. Ya cuando lo vayamos a ver, ustedes van a ir viendo que se pudieran ciertas cosas o herramientas que han visto o van a ver a lo largo de la carrera, pero no hay una que las integre todas así como el LabVIEW. Entonces, pues ni modo, de repente va a parecer que yo lo vendo, ¿verdad? Pero no. Entonces aquí, pues vamos a empezar a sacar varias cosas. Una, así como les dije del hardware que prácticamente no tenemos en la escuela, pues ¿qué creen? El software tampoco. Entonces, pues yo llevo más de 8 años, prácticamente 8 años peleándome porque existe el software en la escuela y no hacen caso. Incluso pues yo les he dicho, pues ¿saben qué? Pues la próxima vez que hagamos el rediseño, pues si no hay para pagar el software, quítenla. O sea, ¿qué necesidad tenemos de andar batallando tanto ustedes como yo por el software? Entonces, ¿por qué les digo? Dicen que saber la historia nos lleva a no volver a repetirla, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, la historia era de que pues se lo instalamos a las computadoras del laboratorio de electrónica. En aquel entonces, pues nada más estaba funcionando electrónica 1. Electrónica 2, pues nomás era así como otro salón, no había equipamiento. Y pues digamos que entre comillas todo bien, pues instalábamos ahí la versión estudiantil eterna y se acabó. Pero llegó un cierto momento en el que no fue por este software ni en esta unidad, fue en otra unidad del Politécnico. Hicieron una publicación de un artículo científico donde decían que utilizaban otro software, era otro software, pero para el caso es lo mismo. Y entonces la compañía de ese software dijo, ¿cómo que están publicando y están utilizando mi software? Si yo en mi lista de compradores, pues no tengo que la escuela o el Politécnico tengan licencia. Y entonces, yo desde aquel entonces, antes de que pasara eso, ahí me decían, oye, ¿por qué no publicas lo que hacen en sabe qué? Le dije, pues no tenemos licencia, ¿cómo decimos que lo hacemos ahí si no hay licencia? Después nos vamos a meter en un bronca. No, que no. Y precisamente después saltó eso. Y ándale, que la compañía le dijo, o me compras bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, cómprame el software o te demando. Entonces, pues terminaron por comprar el software, no recuerdo cuál era exactamente, e inmediatamente mandaron la orden a todas las unidades del Politécnico que software que no tuviera licencia se quitara de todas las máquinas. En aquel entonces yo estaba ahí de encargado de laboratorio, ya funcionaba también en la electrónica 2, y de un ratito para otro quiten todo porque hay auditorías. Entonces ya no los podemos instalar en las computadoras de los laboratorios ni centros de cómputo. Entonces por eso les digo que es un problema, porque asumen que tanto el maestro como los alumnos tienen una computadora con las características suficientes como para correrlo, cosa que pues está mal, ¿verdad? 2, le dejan la responsabilidad de la legalidad del software que tengamos en las computadoras personales, pues a nosotros.
siendo que es para uso de la escuela. Y eso pues está mal, y yo siempre se los he dicho y la verdad ya hasta me cansé, pero bueno. Entonces, pues lo vamos a tener que instalar. Al rato yo les hablaba que esta presentación se las iba a poner acabando la sesión. También les voy a poner otro archivo que es como la guía o el instructivo o el manual de cómo descargar e instalarlo. Esa descarga o instalación es una prueba de 7 días. Antes daban 30, ahora ya nada más dan 7. Entonces, pues yo no les puedo ir a decir cómo hagan algo que no es tan legal para que sea legal el software, ¿verdad? O sea, no. Pero sí les puedo decir que si ustedes buscan en la red, pues es muy fácil revisar cómo hacer que esa versión de 7 días se vuelva pues, eterna prácticamente, ¿no? Entonces, eso ya se los dejo a ustedes como tarea. Yo les digo cómo descargarlo, cómo instalarlo y ya después cómo extender ese periodo de prueba, pues ya se los dejo a ustedes. Es muy fácil, pero bueno, ustedes lo hacen. Ahí entre compañeros de generaciones, yo creo que rápido lo pueden también preguntar y resolver, ¿no? Entonces, esa es la bronca. No hay nada para implementación. En teoría, debería haber un laboratorio completito nada más dedicado a la instrumentación virtual. Imagínense, de eso a no tener nada, pues hay muchas cosas, ¿no? Y antes, pues cada año nos hacían la ilusión de que vuelve a cotizar ya para comprar equipo y software. Ya iba uno pensando que sí, ¿verdad? Y luego el detalle es que como lo pedíamos nosotros, bueno, yo como maestro, y digo pedíamos porque no nada más con este software, con muchos otros, después los de las empresas nomás estaban dando lata a nosotros. Y dicen, no, pues el de las compras son allá, pues dales lata ya, ¿verdad? Entonces, ya de las últimas veces que me dijeron cotiza, le dije, ¿sabes qué? Aquí están los contactos, ustedes coticen y ustedes véanselas con la lata que dan los proveedores, porque ni es mi trabajo y sí es su responsabilidad. Entonces, pues yo no sé en qué vaya a parar, ¿verdad? El día que vayamos a revisar el plan de estudios. Pero bueno, por lo pronto, pues tenemos que verlo y pues hacerlo, ¿no? Porque si no, o sea, no hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, si yo les dijera, ahorita nos quitan la licencia de MATLAB, habría una alternativa, digamos, viable que casi sea igualito al 100%, pues luego me van a decir que sí, que es el Scilab, o que podamos usar el Octave o varios softwares libres para poderlo hacer. Pero si ustedes me preguntan o les pregunto o preguntan a la comunidad qué cosa puede sustituir a LabVIEW y menos con el temario que trae, pues la respuesta es que no hay. O sea, no hay nada que se le parezca, no hay nada que haga todo lo que hace y que marca el temario. Por lo tanto, pues no hay manera de utilizar alguna alternativa de uso libre, ¿verdad? O gratuito. Entonces, pues está complicada la situación. Pero eso, la ventaja que tiene es que todo el acceso a la información del software nos lo da a través de precisamente estos manuales. Aquí vienen en inglés, pero incluso ya de prácticamente 2011, 12 para acá, o si acaso 2014, a lo mucho, ya toda esta información también la proporciona en español. Sí, entonces hasta eso, como si hay muchas empresas de habla hispana que utilizan en su industria el software, entonces también lo han incluido en español. Lo único que no han incluido en español es el software, pero toda la ayuda, toda la parte que tiene que ver con verificar qué se puede, qué no se puede hacer, ya todo está en español y es a través de la página. Al ratito les doy la página aquí mismo en el archivo viene, en esta presentación. Entonces, pues básicamente la ayuda que trae el software es muy buena, que ya cuando lo empecemos a ver, pues les voy a decir cómo acceder a ella. Si con esa creen que no sea suficiente, con entrar a la página de National Instruments, ahí nomás le ponen la duda que tengan y seguramente va a haber un montón de blogs. Aquí la ventaja que tiene esto es que estos blogs están regulados por la empresa. O sea, gente que diga incoherencias o te haga hacer cosas, digamos, de mala leche, quitan la publicación, los castigan y bla, bla, bla.
Muchas de las veces incluso los que contestan son los mismos ingenieros de la empresa o gente que incluso sabe más que los ingenieros de la empresa. Entonces, la ayuda que trae es, bueno, en inglés y ahora mucho más en español también ya trae, es un montón. Es decir, no hay necesidad de ir a ver el video del Tuercas Pérez, que alguna vez medio usó el software y alguna vez medio supo que conectar dos cables se podía hacer cosas, y que sin ningún fundamento publica su video y ahí van todos a verlo y a ese al que le creen, ¿verdad? No le creen ni a la empresa, ni al maestro, ni al instructor, no, le creen al Tuercas Pérez, ¿no? Entonces, nos da demasiada información la empresa como para andar viendo en otros lugares. Incluso ellos mismos publican muchos videos con ciertas cosas, ¿no? Es muy vasta la información que nos da esta empresa. Entonces, por eso retomo el primer comentario. Nunca pensé que un libro fuera una mala inversión, pero en el caso de LabVIEW, para mí sí. ¿Por qué? Yo en aquel entonces lo compré pensando que iba a venir algo más que lo que traían los manuales de la empresa, la ayuda de la empresa. Y pues básicamente me llevé el fiasco de que es como una traducción y a veces medio mala de estos manuales y de repente uno que otro ejemplo, pero más, pues menos ilustrativo que los que te puede dar la empresa. Entonces, en mi caso ahí los tengo, ahí nunca los he usado. Nomás los leí para ver qué traían y de ahí en más no. ¿Por qué? Porque sí hay mucha información. Y hoy en día, les digo, hasta de más. Y eso es un peligro. Sí, porque ahora hay tanta información que pueden caer en información falsa, ¿verdad? De que no tenga ningún sustento y la den por buena. Entonces, es la bibliografía, pero lo vamos a ver todo con ayuda. La forma de evaluar van a ser las 5 unidades de aprendizaje. En la primera solamente es un pequeño examen exploratorio. Pues imagínense lo que damos en hora y media, se los voy a preguntar. O sea, no es mucho. Y por eso mismo el mismo manual de la materia o de la unidad de aprendizaje pues nos da un porcentaje bajo ahí. En los demás, en la unidad 2, como son los principios básicos de la programación, sí hay un examen exploratorio, pero ya le empieza a dar más peso a las prácticas y al proyecto. En la unidad 3 y 4 ya no hay examen exploratorio, porque todo es programación, es tareas, práctica y proyecto. Y en la unidad 5 es el proyecto en sí, porque pues va a ir siendo la integración de los pasos anteriores y que lo entreguen funcionando. Entonces, eso es el panorama. Esperemos que sí ya tengamos acceso al laboratorio, pero aún así, ya cuando llegue el momento, les voy a mostrar videos de lo que me entregaban previo a la pandemia y de lo que me han entregado después de la pandemia. O sea, ya estando en pandemia se me han entregado muy buenos proyectos. Entonces, no es pretexto de que vayamos a estar a distancia para que no lo entreguen ya a estas alturas. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Bueno, yo tenía la duda nomás de que si regresamos a presencial, profe, y las prácticas las haríamos en equipo. Todavía no llego al tema, ahorita lo abordo. Muchas gracias. Sí, ahorita en 2, 3 diapositivas más sale ahí el asunto y lo vemos un poquito. Las mismas dudas que tienen ustedes, créanme que las tenemos nosotros los docentes. Y les decía al principio, ¿no? Las planteamos, nada más le dan la vuelta al asunto y nunca nos contesta nada en concreto. Entonces, pues hay muchas dudas, pero ahorita vemos el panorama y cómo podría ser eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a requerir para llevar a cabo todo esto que les platiqué? Bueno, o la mayoría de las cosas bajo el punto de vista que donde ni tenemos software ni tenemos hardware, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo más que se pueda para que tengan todas las herramientas que marca la unidad de aprendizaje. Entonces, necesitamos instalar el software que es el LabVIEW. Hay versiones de 32 y 64 bits. Hay que instalarla de 32 bits. De todos modos, recuerden que ahorita acabando la reunión, les voy a mandar ahí en un mensaje en la plataforma estas diapositivas, el manual de cómo instalarlo y qué software y qué hardware necesitamos. También les mando una lista ahí con cosas que se van a necesitar. Aquí está muy, digamos, muy superficial y allá les digo ya más datos técnicos
de qué se necesita para que lo tengan de una vez presente. Entonces, ¿por qué hago hincapié que es el de 32 bits? Porque la mayoría de los toolkits que se le agregan al software para poder hacer esa interacción con el exterior, sea el hardware que sea, por muy avanzado que estemos hasta hoy en día en cuanto a computadoras, procesadores y sistemas operativos, la mayoría sigue utilizando arquitectura de 32 bits. Por ejemplo, una impresora trae una arquitectura de 32 bits en su comunicación. Un ratón, un teclado, un sistema de adquisición de datos, una cámara, un teclado externo, todo lo que tenga que ver con hardware está basado todavía en 32 bits. Entonces, los toolkits que me ayudan a hacer esa interacción, pues también los hacen basados en 32 bits. Entonces, luego son muy insistentes y de todos me preguntan, profe, ¿puede instalar la de 64? Bueno, de que puede, pero si después no puede hacer lo que yo le indique, pues va a ser porque no instaló la de 32 bits, ¿verdad? Entonces, mucho hincapié en eso. También en ese documento, pues les hago ahí la observación de que tiene que ser el de 32 bits. Dentro de eso hay que instalar pues 2 complementos básicos. Para esta unidad de aprendizaje, con estos 2 complementos es más que suficiente. Para hacer otras cosas, por ejemplo en la optativa, pues sí eran más complementos, pero para con esto es suficiente. Entonces, pero no se preocupen, ahí en el archivo que les voy a pasar viene todo, ¿sí? Ahí viene paso a paso de qué instalar y qué no, ¿sale? Las versiones del 2019 hacia atrás sí traen una cierta manera de instalarse. Cambió a partir del 2020 y la nueva versión es la 2021. Yo en lo particular voy a seguir usando la 2020, que es la que ya tengo ahí instalada. Pueden ustedes descargar la 2020, pueden instalar la 2021, digamos que trabajan de manera igual la manera en que se va a descargar. Puede que cambie ahí una cosa en la forma del cómo presentan el menú o lo que sea, pero la forma de instalación ya es igual. Si nos vamos a la 2019 hacia atrás, sí cambia hasta la forma de descargar e instalar las cosas. Entonces, pueden hacer la que sea. Obviamente, entre mayor sea, más reciente sea la versión, pues más recursos computacionales va a requerir. Y sí está muy pesadito el software, ¿eh? Entonces, yo por las condiciones ya pues de que ya está viejita mi PC. Digo viejita, pues ya tiene como 5 o 6 años. A lo mejor no es la más moderna, tampoco va a ser la con de menor capacidad, pero pues ya tiene sus años. Entonces, quieran que no, pues desde el momento en que ya no le puede instalar Windows 11, pues ya se imaginarán que pues sí está viejita. Entonces, yo le voy a dejar la 2020 por esa razón y no la 2021. Insisto, va a venir, o sea, a lo largo de las versiones, al menos yo les puedo hablar desde la versión 6, no ha cambiado la esencia, pues algún menú puede cambiar, alguna cosa así gráfica, pero en esencia no ha cambiado. Entonces, 2020, 2021, ya ustedes deciden de acuerdo a las capacidades de su computadora. Si creen que como yo pues ya no es la más reciente que digamos, pues entonces instalen la 2020 sin ningún problema, funciona todo lo que vamos a ver, ¿sale? Y pues necesitamos ese sistema de adquisición de datos precisamente para el envío y recepción de datos, como lo marca la unidad temática 3. Entonces vamos a utilizar un Arduino. El software le da soporte a los Arduino 1, a los Mega 2560, a los Leonardo. No recomiendo el Leonardo, porque si no recuerdo lo que no trae son salidas PWM o entradas analógicas, algo así. Disculpen mi ignorancia en el mundo del Arduino, la verdad no soy fan, pero para estas circunstancias o cuando estamos viendo cosas en MATLAB para interactuar con el exterior, pues lo más barato es utilizar el Arduino como un sistema de adquisición de datos. Yo en lo particular no lo utilizo para usarlo como micro, no, ¿verdad? Así, tal cual, nomás lo utilizo para sustituir un sistema de adquisición de datos. Eso es para lo que yo uso. Por eso es que no me sé las características de todos, pero creo que esa es la diferencia con el Leonardo. Normalmente pues utilizan el 1, el Mega, se puede utilizar el Nano o el Pro Micro, nada más recordando que estos, como tal, hay que agregarles o adicionarles el driver, ¿verdad?
incluso con el IDE de Arduino no te lo reconoce a luego. Hay que instalarle el driver para que te lo reconozca. Y lo mismo habría que hacer para utilizarlo acá en la view. Entonces, primero que lo reconozca Arduino y ya después que lo reconozca la view. Entonces, digamos que ese llevan un paso extra, pero ya ustedes deciden el que tengan o cuál pueden conseguir o el que se les haga más barato, el que sea. Sí, no hay tanto problema. Ahora bien, hay muchas... bueno, ahí están los genuinos o originales, como le quieran decir. Luego ya vienen los clones. Yo la verdad tengo clones, pero luego ya vienen, bueno, copias, les decía, ¿verdad? Ahora ya vienen los clones, que son las copias de la copia de la copia. De repente ya me he topado con algunos que compran así la copia de la copia de la copia de la copia y también le tienen que hacer lo mismo que Nano y el Pro Micro, andar buscando el driver para que se los detecte, porque le empiezan a hacer tantas copias que hasta el chip que se encarga de hacer la comunicación entre la puerto serial del micro y el USB hacia la computadora, hasta eso le cambian por uno más de menor calidad y después batallan hasta para que se lo reconozca el IDE de Arduino, ¿no? Entonces, pues ya nada más ustedes vean ese aspecto y para que si es que no lo tienen, pues lo tengan, ¿no? Entonces, esos son los que acepta el complemento que vamos a ver para interactuar con el LabVIEW. Vamos a utilizar sensores, por eso le digo que aquí está muy austera la información. También les voy a pasar otro archivo donde viene la lista de qué es exactamente lo que vamos a necesitar. También ahí les doy alguna sugerencia de qué modelos, pero pues igual si tienen alguno que haga la misma función y ya cuentan con ello, pues lo puedan utilizar. Entonces vamos a necesitar varios sensores que sean de entradas que entreguen señales digitales o analógicas. Entonces, algunos sensores son off, y ahí les digo cuáles. Lo básico pues, sería un interruptor, ¿verdad? Con su pull up, pull down, dependiendo de cómo lo quieran hacer. Por eso es que también les pido ahí en la lista resistencias. Si no tienen un switch como tal, pues con 2 cables y su pull up, pull down, pueden hacer un switch sin ningún problema, ¿no? Entrada analógica, uno de temperatura, podría ser el LM35 sin ningún problema, que se nos da una señal analógica y podemos hacer la adecuación o la instrumentación ya en el software. Algún otro que sea de lectura analógica, infrarrojos, y ahí en la lista les digo qué modelos. También se pueden utilizar ultrasónicos, ese sí viene alguna herramienta específica para ultrasónico, ya hoy en día son muy baratos las copias de la copia de la copia y si no hay problema, pues se puede utilizar y pues los que requieran de acuerdo al proyecto que vayan a realizar, pero pues para eso hay un poquito más de tiempo, ¿no? Actuadores, pues indicadores tipo LED, ¿sí? Que no sean, bueno, pueden ser ultra brillantes, pero no de alto consumo, a lo mucho unos 20 miliamperes. Motor de corriente directa, ya más o menos ahí en la lista les digo las especificaciones para que lo tengan en cuenta. Motor paso a paso, un servomotor y pues los que vayan a utilizar de acuerdo al proyecto. Y ahí les explico un poquito más a detalle en la lista para que vayan y la lean de qué se requiere o qué características deben tener estos actuadores para que más o menos vean ustedes si ya los tienen, si los van a adquirir, cuáles, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, por el momento, profe. Muy bien. Entonces, recuerden, pues de todos, entonces van 3 archivos que les voy a colocar. Esta presentación, cómo descargar e instalar el software y la lista del material, digamos, sugerido. Y ya de ustedes viendo las características, pues pueden optar por si ya tienen alguno parecido o el que vayan a comprar medio se parece, pues ya ustedes lo ven. Entonces, bueno, dentro de esa lista también les pongo que pues se necesita una fuente de alimentación y ahí hasta lo marco con un asterisco donde lo que se puede hacer es, o sea, lo que les voy a pedir es pensando en que no vamos a regresar al laboratorio y que no vamos a tener acceso, por ejemplo, a la fuente de alimentación. Ahí yo les pongo que con cualquier power bank o cualquier eliminador de celular a 5 volts, pues simplemente utilizar un cable que compren del Machafita, lo cortan y
pues ya tendrían 5 volts. Entonces lo que vamos a usar requeriría de 5 volts. Por eso se los pido así, pensando en que no tendríamos acceso al laboratorio. Si ya para entonces tenemos acceso al laboratorio, pues no hay problema, utilizamos las fuentes de la escuela, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero ahí también más o menos les detallo esa parte. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues un módulo de comunicación serial, TTL, que es el que nos va a permitir utilizar el Arduino como un micro, como tal, como Arduino, sin necesidad de utilizarlo como conectado a la computadora, como un sistema de adquisición de datos. Y esa información que se genera en el Arduino, mandarla por comunicación serial a la computadora, en la computadora leerla desde el software y pues ya ahí hacer cosas que, ¿cómo se llama? Pues diferentes cosas que nos planteamos, ¿no? Entonces, para eso podemos usar 2 cosas. Yo aquí pongo un módulo de comunicación serial TTL, también son muy comunes y muy baratos. O lo que luego les llama más la atención es utilizar el mismo sistema de comunicación serial TTL, pero por Bluetooth. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esos 2 módulos? Pues que uno lo tengo que conectar de manera alámbrica del Arduino al convertidor serial USB a la computadora y que el otro pues manda los datos vía aérea. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no utilizo cables. ¿Cuál es la desventaja? Pues que mi computadora debe tener Bluetooth o tener un dongle, un adaptador de Bluetooth hacia la computadora, ¿no? Para que pueda hacer esa conexión. Normalmente todos agarran porque pues, les llama la atención a que sea comunicación inalámbrica, ¿no? Entonces, también eso se los pongo en la lista para que vean cuál modelo es, ¿sí? Necesitamos el IDE de Arduino. Lo vamos a utilizar solamente para 2 cosas. La primera es para que instale los drivers del Arduino. O sea, el primer paso cuando ya veamos la conexión de esto es pues que mi computadora así me detecte mi Arduino como Arduino. Y para eso necesita los drivers que los trae en el IDE. Entonces, pues hay que hacerlo. De ahí en más, prácticamente no lo vamos a usar hasta una segunda ocasión. ¿Cuál es esa segunda ocasión? Pues aquí. Vamos a programar un sketch que nos permita leer por comunicación serial lo que está pasando en algún sensor conectado al Arduino y mandarlo vía Bluetooth a la computadora y en la computadora adecuar y acondicionar los datos para que nos muestre algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a mostrar? Normalmente les pongo el de la temperatura porque como ya lo tienen, pues utilizamos el de la temperatura o el del infrarrojo o algún sensor que tengamos para mandar los datos y leerlos desde LabVIEW, pero sin necesidad de que haya pues, algo físico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sería con Bluetooth. Entonces, eso es para esas 2 cosas utilizaríamos el IDE de Arduino. La otra cosa que sí necesito que hagan es que se registren ahí en nationalinstruments.com. Sí, esa es la página de la empresa. ¿Por qué? Bueno, para descargar el software, aunque sea de prueba de los 7 días, pues hay que o sea, tú puedes entrar a la página, decirle qué software quieres, LabVIEW, que quieres una prueba, ya. Te dice cuál quieres descargar, qué versión, qué de 32 o 64. Incluso si le pones 64, hasta te dice, algunos toolkits que involucran el hardware no van a funcionar. Entonces, pues ya, descargan el de 32 y según esto les habilita, pero ya cuando le dan descargar, les va a pedir su usuario. Entonces hay que registrarse. Entonces, una es para descargar software, se necesita. 2, cuando digamos que entran y quieren información sobre servomotores con el Arduino y alguien publicó un PDF donde dice el paso a paso de cómo hacerlo, si es que no me creyeron a mí, ¿verdad? Bueno, van y al momento de quererlo visualizar completo o descargarlo, también les dice, pues regístrate para que tengas acceso. O sea, sí les da acceso, siempre y cuando se identifiquen quién lo está descargando, ¿no? Entonces, por eso hay que utilizarlo. Y 3, si estamos en modo presencial y podemos hacer la conexión de instrumentos tradicionales como lo marca la unidad temática 4, cuando estemos conectados a internet y vayamos a descargar el software y el driver del osciloscopio o el generador, también nos lo deja descargar gratis, pero nos dice que veamos, que nos identifiquemos. ¿Cómo? Pues con el usuario y contraseña de la página de ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante sí hacerlo, ¿sí? Entonces, esa
pues ya desde ahorita deben de ir a hacerlo, ¿sí? O sea, para que tengan el tiempo suficiente. También les voy a pedir que de aquí a una semana, o sea, para la próxima semana, ya lo tengan instalado. Por eso es que hoy mismo les pongo el documento donde está el instructivo de cómo descargar e instalarlo. Y sugerencia, no lo hagan a la hora que tengan clase. Háganlo a una hora donde no vayan a utilizar la computadora unas cuantas horas, porque sí, una de las cosas que cambiaron para hacer la instalación es que antes te dejaban descargar todo el software y todo se ejecutaba desde la computadora y se instalaba, prácticamente como cualquier software. Ya muchos software, no nada más National, incluso por ejemplo SolidWorks también, lo que haces ahí es descargar un instalador. En el instalador descarga el que maneja el software y ahí le dices qué quieres que instale, y al momento que le vas a instalar, en realidad todavía eso que le dijiste que instalara no está en tu computadora, está en red. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero descargar todo lo que le dijiste que quieres instalar y después ya instalarlo. Entonces, sí se tarda un ratito, ¿sí? O sea, sí son horas. Por muy buena que sea su computadora, sí se va a tardar más de una hora, sí se tarda, pero fácil. Entonces, por eso les digo o les recomiendo que sí lo hagan con tiempo la instalación. Sí lo hagan en una hora donde sepan que no necesitan sí o sí el uso de la computadora, porque pues consume recursos de internet, consume los recursos al estar instalando, y a lo mejor si quieren estar haciendo otra cosa o abriendo otro software, pues ya va a batallar la computadora en caso de que estén como en mi caso, ¿no? Les digo, por ejemplo, pues yo tengo un AMD A10, o sea, ya es viejito, pero en su momento pues fue de los más o menos. Tengo 12 de RAM y disco duro de estado sólido, y aún así se tardó como unas 3-4 horas. Entonces, sí, chéquenlo, háganlo con tiempo, nada más lo que les puedo decir al momento de instalar. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, pues las políticas, ahora tenemos que ver dos, ¿verdad? A distancia y en presencial, que la verdad yo esperaría que sí. A lo mejor, pues muchos podemos tener alguna duda, incluso pues alguna así medio que temor o miedillo al cómo va a ser el regreso y todo eso, pero pues yo pienso que es estrictamente necesario. Quizás si estuviéramos en una carrera de derecho, pues sin ningún problema la podemos seguir llevando en línea, pero pues una ingeniería que requiere tanto de manejar tantas cosas de equipamiento y no poderlas usar, pues yo digo que es más perjudicial que benéfico. Entonces, pues ojalá sí ya sea pronto nos podamos ver allá en las instalaciones y poder hacer uso de lo mucho o lo poco que tengamos, ¿no? Entonces, cuando estemos así en modalidad a distancia, recuerden, no es virtual, es a distancia, pues tolerancia de 5 minutos antes les dejaba, casi siempre veían que yo empezaba a los 10 por consideración a que, bueno, pues a que se conecten, pero si se fijan de 10 en 10, ¿cuántas sesiones al semestre son de 10 en 10? Entonces, por eso le pongo 5 minutos. Recuerden que de todos modos ahí la plataforma pues pone perfectamente a qué hora se conectan, a qué hora se desconectan y cuánto tiempo duraron, ¿no? Por ejemplo, si se conectaron a tiempo y después por problemas de conectividad se conectan y desconectan, también lo marca que se conectaron varias veces. Obviamente, pues ahí pues ya sabré yo que es por algún problema que hubo, pero que sí se conectaron a tiempo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, a los 5 minutos empezaré la sesión, y más con la programación, porque sí es, pues sí es bastantito. Entonces, para que procuren estar a tiempo y no se pierdan de detalles, sobre todo cuando ya empecemos la parte de programación. Pues hay que conectarse con la cámara y el micrófono apagado, pero pues que estén disponibles para cuando yo se los indique, como cuando les pregunto si hay alguna duda, ¿no? Para poder presentar extraordinario, hay que cumplir con el 80% de asistencia, 80% de prácticas y de todos modos haber entregado un proyecto funcional, porque si no, pues para qué lo presentan, ¿verdad? Porque es práctico este asunto.
Las fechas de exámenes, pues las vamos a programar después de que se concluya la unidad temática 1. Aquí es donde les hago el comentario donde, pues mañana empezamos y terminamos la unidad temática 1 y de hoy en 8 examen. O sea, así. Y el viernes ya empezamos a usar el software. Por eso es que necesito que ya lo instalen. Entonces, en los exámenes que se presenten en Teams, obviamente, pues va a depender de la modalidad, ¿verdad? Yo les mostré que nada más 2 son escritos, ya los demás es presentar tareas. Las tareas quizás sí las deje que las entreguen así en la misma plataforma. Las prácticas, si ya estamos en presencial, pues sí, mejor las revisamos en presencial. Y pues todo depende del tiempo que nos den, ¿verdad? O sea, esa parte es la que sí nos ponen a parichayotes, dice el dicho, de que pues qué vamos a hacer allá y qué vamos a hacer aquí, ¿verdad? Como no sabemos nada del tiempo que nos van a dar para cada cosa, pues no sabemos en sí qué tantas prácticas vayamos a poder hacer allá o qué tantas sesiones incluso vayamos a poder tener allá, ¿no? Entonces ahí sí pues lo dejo a conforme nos vayan dando la información. Entonces, si son en la plataforma, pues recuerden enviar las evidencias solamente por ese medio y en el tiempo acordado, ¿no? Ya saben, si hay algún caso donde por una situación justificable no puedan asistir al examen o a la práctica, pues ya se ponen en contacto conmigo para ver qué pasó y pues ya nos ponemos de acuerdo si es que aplica para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, cosas justificables, pues me refiero a que no es porque, ay, es que me quedé dormido y ya, ¿verdad? Ay, es que me fui de paseo y pues en el hotel de Cancún en el que me quedé no había internet o cosas así por el estilo, ¿no? Eso sí ya no es aceptable. Pero pueden ser situaciones de salud, situaciones personales, familiares o legales, donde pues ni modo, ¿verdad? Hay que atenderlas. Entonces no hay problema, nos ponemos de acuerdo y listo. Modalidad presencial, pues allá normalmente también tenía los 10 minutos a partir de que yo llegue o que empiece la sesión, o sea, en cuanto esté ya listo para empezar la clase, tomo lista y ya de ahí en adelante sí pueden entrar, pero pues ya no les cuenta como asistencia, ¿sale? Y lo mismo para los exámenes, pues el extraordinario, pues hay que entregar la mayoría de las cosas del curso. Las fechas de exámenes parciales también, pues las programamos de acuerdo a las sesiones que pudiéramos llegar a tener de manera presencial, aunque recuerden, pues solamente son 2, digamos, exámenes como tal, además son pues, entrega de evidencias de programación, tareas, prácticas y proyecto. Sí se permite el uso del celular, excepto en exámenes, obviamente, siempre y cuando pues esté en modo silencio o vibración y se atienda fuera del aula, porque luego, o sea, aquí quiero hacer hincapié en eso. Ya ustedes son lo suficientemente grandes y adultos para saber qué van a querer de su vida después de la escuela, como para yo tener que estarles diciendo que pongan atención, ¿sale? Entonces, lo único que yo quiero es que ni distraigan al compañero que sí está poniendo atención o que sí le interesa y que no me distraigan a mí. De ahí en más, si quieren estar en el celular viendo cómo le regaña la novia, el novio o etcétera, pues ya es su bronca. Les digo, ustedes ya saben lo que hacen con su tiempo, ustedes ya son adultos. Pero que no me distraigan ni a mí ni a los que sí están poniendo atención. Por eso les digo, ahora, si es una llamada, no empiecen a contestar desde adentro, porque luego me pasa. Desde adentro, estando en plena clase, o sea, imagínense la educación, no hablo de la académica en la escuela, sino en casa, como para interrumpir a todo un salón, para contestarle al amigo o a la novia por el temor de que, ay, luego me va a regañar la novia o me va a regañar sabe quién. O sea, igual, si sienten eso, pues salen y contestan allá y sin ningún problema. Aquí el chiste es no interrumpir la sesión, ni tanto para los compañeros, ni como para mí, ¿sale? No se permite el uso de audífonos y menos si no están escuchando buena música, porque luego tienen los audífonos puestos en clase y les digo, quítese sus audífonos, por favor. Ah, pues no estoy escuchando nada. Le digo, no, pues peor tantito, quíteselos. Y luego son in-air. Todas fueran on-air, pues ya hasta les quitaba el frío, pero ni eso, ¿no?
Entonces, ahí en la aula no se permite la comercialización de ningún tipo de elemento golosina, porque luego a media sesión, ¿cuánto fue? Y pásame unos chetos y pásame unas galletas y tampoco, ¿verdad? Si es antes o después, no tengo ningún problema. Otra vez vuelvo al punto de que mientras no interrumpan la clase, no hay problema. Eso puede ser antes o después. Si las sesiones prácticas, pues así, aquí otra vez, hacer hincapié a que pues, hay que respetar el reglamento del laboratorio, que en su momento, si nos dicen que vamos a regresar, pues les hago llegar el reglamento del laboratorio de electrónica, que es el que vamos a utilizar, ya sea el 1 o el 2, es el mismo. De todos modos, ahí están pegados los reglamentos, donde pues básicamente es no hacer mal uso indebido del equipamiento ni de las instalaciones, no andar corriendo, no andarse peleando ahí. Y pues obviamente hoy en día pues respetar los lineamientos que nos pongan, por ejemplo lo de la sana distancia, lo de sí entrar y ponernos a lo mejor alcohol gel y sobre todo pues traer el cubrebocas bien colocado, ¿verdad? Entonces todo esto pues hay que cumplirlo, no es otra cosa más que lo que siempre hacemos. Cuando de las sesiones nosotros digamos, esta es práctica, ahí va sin tolerancia, si llegaron a tiempo los anoto y si llegaron tarde pues lo siento, ya o sea, esto es porque les queda muy poco tiempo. Imagínense si de manera normal, sin la pandemia, si llegan tarde, pues obviamente se van a formar tarde a que les entreguen equipo. Y se van a ir retrasando y retrasando y retrasando. Y luego ya cuando voy a revisarles, ya no acabaron y ahí andan diciendo que por qué, ¿verdad? Entonces, esos días paso lista de asistencia cuando sea práctica luego y ya después la completan, pero pues ya no van a tener el 100%, ¿verdad? Porque no llegaron a tiempo. Entonces hay que llevar el material completo, nada de, no me pasaba, ¿verdad? Práctica de transistores, profe, es que traigo todo menos el transistor, pero sí lo traigo el material, ¿no? Pues eso no es como, imagínense, práctica de transistores y no llevan el transistor. Entonces, material completo y si no, pues ya ni entren. En caso de que aplique, pues haber leído previamente la práctica. Normalmente aquí no lo hago así. En cuanto llegamos, les pongo el problema o lo que hay que programar, lo programan y me lo entregan ahí. Si lo terminaron bien y si no, pues les evalúo el porcentaje de lo que hayan terminado y se acabó. ¿Sale? En caso de que sea necesario, llevar el documento de la práctica impreso. Aquí casi no aplica. Les digo, llegando, les pongo lo que hay que programar y ahí lo hacen. Haber realizado cálculos, a lo mejor hay una o dos excepciones en las que pueda aplicar esto. Normalmente pues no llevamos cálculos, ¿verdad? Solamente que se necesite para el acondicionamiento de alguna señal o algo que hay que conocer previo, ¿no? Pero normalmente pues no aplica con ustedes. Lo de simulaciones no aplica solo para el proyecto, solo que me vayan a entregar avances de proyecto final, donde pues se pueden hacer simulaciones del hardware que le van a conectar al sistema de adquisición como para asegurar su funcionamiento, ¿verdad? Por eso dice en caso de que aplique. De preferencia, si vamos a utilizar hardware, que sí lo vamos a utilizar, pues ya llevar armado el circuito o el prototipo que me vayan a mostrar para eficientar el tiempo, sobre todo en el que yo se los pueda revisar, ¿verdad? Por ejemplo, si ya lo traen armado, ya nomás les digo qué tienen que programar, lo programan, desde ese momento empiezo a revisarles, pero si primero van a llegar tarde, luego a pedir material, luego armarlo, luego ya va a quedar muy poco tiempo y después el de la culpa es del maestro, ¿verdad? De que no me revisó o no me quiso revisar. Entonces ya hay que traerlo armado y sobre todo hoy en día en estas condiciones, ¿verdad? Donde pues no sé cómo le vayan a hacer, por ejemplo, conmigo mismo. Yo tengo clases en un laboratorio por ejemplo, con ustedes los viernes, mañana, y enseguida, o sea, en la sesión que sigue, o sea, con ustedes es de 1:30 a 2:30, y de 2:30 a 4 tengo otra sesión de laboratorio con otro grupo. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Nos van a decir que abandonemos 15 minutos el aula, 10 minutos para que puedan limpiar, sanitizar. Son dudas que les digo, tenemos, las externamos y nunca nos saben. No, es que estamos apenas haciendo la planeación. Pues ojalá y el planeo con estos aires de febrero y marzo no se la lleve, ¿verdad? Con tanta planeación. Entonces, pues son cosas que tenemos que ir resolviendo tanto ustedes como nosotros en la marcha, ¿no? Lamentablemente.
Entonces, en esas situaciones, pues todavía no sabemos qué hacer. Por ejemplo, con ustedes, si son 34 alumnos, se tiene que dividir el grupo sí o sí, pero hay grupos que tengo con menos de 20 y esos que sí van a alternar o no van a alternar. ¿Van a ir todas las sesiones o no? Entonces, pues hay muchas dudas todavía en el tintero, ¿no? Entonces, y esas dudas me llevan a ese punto 8 y a la pregunta que me hicieron hace rato. ¿Van a ser en equipo o no? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, pues nos van a hacer que respetemos de acuerdo al aforo del laboratorio, pues la sana distancia. Entonces, lo más probable que en los laboratorios de electrónica pongan a alumno por mesa, ¿verdad? O sea, donde hay un osciloscopio, una computadora, un generador, una fuente, un alumno. Luego en la de al lado que hay otra osciloscopio, o sea, todo otro equipo a otra persona. Entonces, ya, bueno, una es, no siempre va a ser práctica, pero siempre vamos a estar utilizando el hardware como parte de los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, ya desde ahorita les digo que lo mejor es que cada quien lleve su material. Ya desde ahí, por las condiciones en las que pudiéramos llegar a trabajar. O sea, ya no se va a valer de que pues me junto con el de al lado o con 3 porque él sí trae el material. No, ya cada uno debe llevar su material, ¿sale? Eso sí o sí. Ahora bien, para los días que sean práctica, aunque sea así respetando la sana distancia, voy a evaluar la manera de que sean 2 o 3 equipos. ¿Por qué les digo que todavía no sé si sea de 2 o 3? Porque yo no sé en cuántas sesiones me vayan a dividir a ustedes, por ejemplo, como grupo. Si en 2 sesiones la alcanzan a dividir en el laboratorio, perfectamente pudiéramos hacer equipos de 2, ¿verdad? A lo mejor, o varios de 2 y uno de 3 para que no queden, o sea, todo depende de cuántos sean y en cómo me lo vayan a dividir. Entonces, para prácticas y proyectos sí voy a hacer equipos, nada más déjenme ver de cómo nos organizan, ya cuando nos den información, para que sean de 2 y de 3. O sea, si ahorita me dijeran, definitivamente en todo el semestre no regresamos, pues yo les diría que de 2. Pero si vamos a estar allá, puede ser que algún equipo pueda quedar de 3 para que no quede uno solo, ¿verdad? Entonces, pues todo depende de muchas cosas, pero sí, 2 o 3. Ya en su momento ya les diré, ¿saben que ahorita sí ya nos dieron información? Va a ser de 2 o 3 equipos de 2 y 2 de 3 o algo, ¿no? Entonces, ya cuando tenga esos números, pues ya les daré la información, ¿sí? Pero por lo pronto es que sí, cada quien tenga su material, porque por lo aparte del distanciamiento, la sana distancia y cómo nos van a organizar en los laboratorios, pues cada quien debe traer su material, ¿sale? Aunque no sean prácticas y sean solamente ejercicios, pues vamos a estar utilizando el material, así que hay que cada quien lo tiene que llevar, ¿sí? Entonces, no es mucho tampoco y son cosas que a lo mejor ya hasta tienen, entonces, no, o sea, no les estoy pidiendo que no es equipo que valga 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Pues a lo mejor con 200, 300 pesos, si es que no tiene nada, lo pueden conseguir. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta por las condiciones, ¿verdad? Normalmente si les digo, equipos de 2, pues ya lo que les digo es, tengan su material completo al menos entre el equipo, ¿verdad? Pero ahorita bajo estas condiciones, pues no, cada quien lo debe de tener, ¿sí? Independientemente si trabajan en equipo o no, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Ok, entonces ya nada más lo último es pues la evidencia. Siempre hay que mostrarle la evidencia a mí o al técnico que nos vaya a estar apoyando. No, yo creo que ahora nos van a estar apoyando ahí un poquito más en la vigilancia de todo esto. Entonces, nada de que ya me voy porque ya acabé. Sí, ¿y a quién se lo mostró? No, a nadie, pero ya acabé. Nada, siempre hay que mostrar la evidencia para yo tomárselas en cuenta y que quede perfectamente asentado ahí en la lista de que ya terminaron, lo hicieron bien y se acabó, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque luego salen con esas cosas de que no, ya acabé, ya la hice, ya me voy. Oye, pero ¿dónde están los resultados? No, pues ya acabé, fuga. No, eso no se vale si yo no se la reviso o si no se la revisa en su momento el técnico asignado, no vale la práctica, ¿sale? Entonces nada de que desconecto rápido para que diga que ni modo que me haga conectarlo de nuevo, pues sí, los voy a hacer que conecten todo de nuevo y que muestren evidencia si es que quieren que se cuente la práctica, ¿sí? En caso del presencial, obviamente. Entonces,
pues sería básicamente todo. También ya es hora y hoy me extendí un poquito más, pero pues es necesario dar todos los pormenores. Voy a dejar de compartir pantalla, ya sería todo, ya no hay más. Entonces, en un momento más les pongo este archivo, el archivo de cómo descargar e instalar el software y la lista del material propuesto. Esas 3 cosas les comparto y pues nos vemos el día de mañana. Cuídense, saludos. Hasta luego. Cuídense, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Saludos. Hasta mañana.